Pues yo creo que, mira, con mucho también, a mí me parece muy bueno que en el mundo, no solo en México, en el mundo ha avanzado mucho el concepto de una sola salud. Entonces, este fue un fenómeno, el de H1N1 es un ejercicio de una sola salud. El de el de la resistencia antimicrobiana, el de H7N3, es un ejercicio en el que tienen que interactuar, tenemos que interactuar salud pública, salud animal y medio ambiente. Y entonces creo que el enfoque ese que ha ido permeando cada vez más es muy útil para poder enfrentar un fenómeno de este tipo. Y tuvo un efecto tremendo en la comercialización porque todo esto generó psicosis en la población y las ventas de cerdos se fueron a cero prácticamente. En 2009, México enfrentó una crisis sanitaria que cambió para siempre la relación entre sanidad animal, salud pública y comunicación, la influenza AH1N1. 3 años después, en 2012, otra crisis golpeó con fuerza, la gripe aviar H7N3. Fueron virus distintos, especies distintas, contextos distintos, pero el sistema fue el mismo. En ambos casos vimos miedo, decisiones aceleradas, presión mediática, impacto económico y narrativas que marcaron sectores completos durante años, particularmente el sector porcícola. Hoy queremos mirar ambas crisis en espejo, de forma circular, no para repetir la historia, sino para entender que seguimos sin ver las crisis sanitarias. Para ello, nos acompañan dos voces clave en estos momentos. El doctor Iván Espinosa, productor y responsable de granja durante la crisis de influenza H1N1 en 2009, quien vivió la crisis desde el territorio, la operación y el impacto directo en el sector productivo. Por otra parte, el doctor Hugo Fragoso, quien fue director general de salud animal de Senacica durante la crisis de gripe aviar H7N3 en 2012 y participó desde la toma de decisiones institucionales y la coordinación sanitaria. Dos crisis, dos miradas, un mismo punto ciego. En los últimos días, México ha enfrentado uno de los problemas más serios de los últimos años. Una emergencia sanitaria provocada por la aparición de un nuevo virus que hasta el jueves pasado era absolutamente desconocido, no solo en México, sino en todo el mundo. Precisamente por tratarse de un virus nuevo, desconocido, técnicamente se conoce este fenómeno como una epidemia, y en particular es la epidemia de influenza porcina. ¿Cómo es que ustedes allá en el estado de Jalisco, mayor productor del país, comienzan a percibir la situación que ya se estaba anunciando sobre esto que se da a llamar como la influenza porcina? ¿Cuándo sienten por primera vez que algo no estaba bien? Yo recuerdo estar como responsable de producción eh, en una empresa en Jalisco y veíamos los anuncios que se empezaba a escuchar este tema de influenza porcina y que empezaba a generar alarma, empezaba a tener más participación mediática y tuvo un efecto tremendo en la comercialización porque todo esto generó psicosis en la población y las ventas de cerdos se fueron a cero prácticamente. Tuvimos muchos conflictos de logística interna porque las granjas están diseñadas para tener un flujo y ese flujo no se estaba dando porque no había salida de animales. Pero sobre todo a mí me llamaba mucho la atención el que hablaran de un tema tan crítico vinculado a los cerdos, pero realmente los que estábamos con los cerdos no estábamos padeciendo ningún malestar. Y era de llamar la atención porque es que este asunto pues no, para mí no hacía no enlazaba bien entre lo que se escuchaba en los medios y lo que vivíamos, como tú bien dices, pues en todo el estado como mayor productor y el contacto que tenemos con otras organizaciones de productores donde consultábamos y realmente pues no había ningún efecto para la gente que estábamos conviviendo directamente con los animales donde pues se significaba un riesgo pues, importante y realmente nunca vimos un efecto directamente pues en el personal que estábamos interactuando
dentro de las granjas. Pero sí un efecto tremendo que causó la noticia y el manejo de los medios que colapsó tremendo y le generó un estigma que después se recalculó, ¿no? Porque después tuvieron que hacer ajuste en la denominación. Pero por lo pronto nos pasó, nos puso a pasar aceite como sector de una manera tremenda. Si habláramos del discurso oficial, no solo de las autoridades, sino también de sus representaciones de productores, sus gremios estatales. Si habláramos del discurso, ¿qué decía el discurso en ese momento? ¿Ya había información? ¿Habían sido claros? ¿O simplemente todo lo que venía llegando a ustedes venía llegando de rumores, de lo que observaban, de comunicación quizá con otros productores? Sí, no, lo que veíamos era una comunicación alarmista y la denominación como influenza porcina, pues realmente decía mucho, al mismo tiempo no decía nada, porque esa etiqueta que se le puso nosotros, pues lo que veíamos es que no encontrábamos pues alguna sintomatología o que realmente estuviéramos viendo que hubiera algún problema con los animales y menos con las personas pues que estábamos en contacto con los animales. Entonces, no entendíamos muy bien qué estaba pasando, estábamos a la expectativa de los posicionamientos de nuestras autoridades, pero pues la realidad que sí veíamos que era como un castillo de naipes que se venía desbaratando frente a nosotros respecto a la dinámica comercial de nuestro sector, pues. Ahora, doctor, si pudiéramos hacer el salto en el tiempo, nada más extrapolar a otro escenario y abordar el tema desde la perspectiva que le tocó ya a usted abordar en esa posición estratégica, eh, ¿qué tipo de información les empezaba a llegar a ustedes? Ustedes estaban en un escenario donde no teníamos esta variante, la teníamos un reconocimiento internacional por nuestra condición sanitaria y luego les empezó a llegar información técnica, quizá llamada urgente. ¿Cómo fue esta dinámica? Bueno, pues déjame comentarte que, o sea, estas emergencias sanitarias, bueno, estábamos acostumbrados a atender emergencias sanitarias, ¿no? En México creo que la fortaleza del sistema de vigilancia, del sistema de atención de enfermedades es muy importante. O sea, no obstante, por ello el reconocimiento que nos dio siempre la entonces OIE, hoy OMSA, de las enfermedades que México tenía erradicadas y de los protocolos de contención que teníamos muy fuerte la CPA desde siempre, afortunadamente desde que se erradicó la fiebre aftosa. Entonces estábamos ya acostumbrados a atender emergencias. Sin embargo, aquí de pronto empezamos a hablar de algo que pues no es solo una emergencia de enfermedades animales, sino estás hablando de una zoonosis. Traíamos los antecedentes del sudeste asiático, de la influenza aviar, de los casos en Vietnam, de algunos casos por allá en China, sur de China, donde ya se habían observado casos de transmisión entre aves y humanos, ¿no? Pero nada de cerdos, o sea, era un tema que ya esperábamos que en algún momento podía brincar, pues por los antecedentes que había allá, pero mucho era de explicarse por la intensa relación que existe entre la forma que producen los gansos, los patos, las aves en Vietnam, decía yo, en China Sur, etcétera. Y entonces, por eso se habían presentado los casos, pero de pronto aparece en México y bueno, los primeros sorprendidos somos nosotros, ¿no? Porque nos presentan casos de un aislamiento de un H1N1, H1N3, perdón, mal llamado gripa porcina, porque pues la bautizaron así porque la habían aislado de cerdos, que es la original de los cerdos, pero luego la H1N1 cuando aparece en humanos, resulta que le atribuyen el origen de cerdos. Y cuando entonces empezamos nosotros a tener reuniones con las autoridades de salud, la COFEPRIS, nuestra tarea es empezar a muestrear en todos los cerdos posibles
y las granjas posibles. Yo no era director general de salud animal, era el director de importaciones y exportaciones. Y entonces me tocaba ver también, pues, quiénes nos cerraban los mercados para la exportación de carne de cerdo, la relación que teníamos con Estados Unidos y con Canadá, la alerta, la preocupación, etcétera. Entonces, lo primero que hacen es que te cierran. Lo que estábamos empezando era abrir exportaciones, nos cierran. Entonces, y luego preparar información que les tienes que mandar a los países. Por eso, nuestro entonces director general, el doctor Francisco Velarde, y nuestro director en jefe, el doctor Enrique Sánchez Cruz, pues nos instruyen de que tenemos que hacer monitoreos. El doctor Velarde instruye a la CPA que, no sé, si bien no se podían hacer muestreos, pero eran encuestas con todos los productores, quién ha tenido mortalidades por arriba de lo normal, si hay presencia de algún síntoma respiratorio en los cerdos. Bueno, en fin, se recorrió casi todo el país, ¿no? O sea, buscando entrevistar a los productores y con las organizaciones de productores, las asociaciones locales, uniones estatales, etcétera. Y bueno, lo que encontramos es que pues no había nada atribuible a los pobres puerquitos, ¿no? Pero el daño estaba hecho. O sea, ¿por quién se encarga de difundir todo esto? Pues los medios de comunicación en su momento, y entonces se convierte en una caja de resonancia. La gente se atemoriza, empieza a dejar de comer carne de cerdo, y y el país aplica unos protocolos por la presencia de la influenza H1N1, que era mal llamada del puerco. Y entonces recordarán que fue la primera vez que se intenta el aislamiento social. O sea, ibas a un restaurante y no te dejaban sentarte una mesa junto a la otra, ¿no? Ya los establecimientos ya habían establecido separaciones. Me acuerdo que había partidos de fútbol y tenían que dejar 2 bancas entre una persona y la otra. Entonces ya aplicaron protocolos que después los vimos ya ahora en el COVID y todo eso, pero bueno, ya había razón ahí. Pero la verdad que el impacto sobre sobre México fue muy importante, no solo entre los productores, entre los comensales en restaurantes, en los espectáculos públicos, visitas de turistas. Yo me acuerdo que yo tenía familia en Cancún y me decía mi sobrino que de repente vieron un descenso espectacular de vuelos a Cancún por el miedo, el temor a que se fueran a contagiar con el H1N1, cuando en realidad, pues, pobres cerdos, no, ellos no eran los culpables, ¿no? Pero, o sea, en realidad creo que lo importante aquí es qué importancia tienen los medios de comunicación para difundir una noticia que puede hacer daño o puede hacer bien, porque también al final de cuentas pues se convocaba mucho a ruedas de prensa para señalar. Entonces el secretario, me acuerdo que organizó en la explanada de la Secretaría de Agricultura de Zagarpa unas carnitas, ¿no? Ahí y que él comió tacos de carnitas, y lo bueno es que no había nada, si no se hubiera enfermado el pobre secretario también. Pero en realidad, o sea, los medios de comunicación al final los tienes que invitar a que formen parte de un trabajo en el que tienen que limpiar la imagen del país y del buen trabajo sanitario que estábamos haciendo, y de tratar de aclararle a la población que esto no era un riesgo sanitario y que ellos podían seguir con la vida tan tranquila, ¿no? Cuando menos en lo que respecta a la parte de los animales. No había riesgo sanitario. Oigan, ¿creen que en ese momento, con lo poco o mucho que hubiese salido de información, obviamente se tuvieron que tomar decisiones? Pero ¿creen que estas decisiones tenían información claramente suficiente? Pues yo pienso que definitivamente eh, hubo reacciones, probablemente no con todos los datos que se requerían, porque ahí la carrera contra los medios se vuelve importante desde el punto de vista oficial, porque por un lado hay presión para poder generar las notas, y por otro lado, pues realmente cuáles son las indicaciones, cuáles son las evaluaciones y los hallazgos
a los que puede llegar la autoridad para transmitirle a un sector. Nosotros estábamos siendo, pues, ahí blanco de un mal señalamiento, como bien lo señalas. Recuerdo que a nosotros los cerdos se nos fueron a 180 kilos porque pues no había ventas, ¿no? Entonces los animales seguían creciendo porque tenías que seguirles dando alimento. El precio se vino al suelo. No compensaba el alimento que estabas pagando contra los kilos que se estaban generando. Y bueno, toda esa pérdida la asumió el productor. O sea, realmente no hay una cuantificación del impacto mediático que tuvo esa nota, pero definitivamente que sí dejó una lesión importante en la economía de los porcicultores en ese momento. Quizá en un ejemplo tan claro como este, pues se evidencia que quizá el riesgo principal no es en sí el patógeno, sino todo lo que sale alrededor de ello. Desde la parte del discurso oficial, ¿cómo se construye un mensaje inicial con estas condiciones? ¿Quién decide qué es lo que se tiene que decir o lo que se tiene que omitir? ¿Y cuál es la consideración principal para determinar qué sí se dice y qué no se dice? Pues bueno, siempre hay en la Secretaría, había y sigue habiendo, ¿no? O sea, hay una oficina de comunicación social que es la cabeza en el sector en agricultura, y entonces siempre había una coordinación de quién tenía que salir, quién salía a medios a declarar. Normalmente en estos casos, pues el que tiene que salir es la autoridad sanitaria. El secretario sin duda hacía declaraciones muy importantes, pero la autoridad sanitaria en ese momento, el doctor Enrique Sánchez Cruz, que era el director en jefe, tenía que salir a dar la cara, a hablar bien de la solidez de la estructura sanitaria del país. O sea, yo creo que hay mucha información que el común del público no conoce. O sea, es más, ni siquiera sabían que existía el Senacica, ¿no? ¿Con qué se come? ¿Quiénes son esos, no? Entonces, importante ahí es desde explicarle a la población, el propio secretario de Agricultura y el director en jefe del Senacica, quiénes somos, qué hacemos, vigilancia que tenemos, la solidez de los que actualmente existen, afortunadamente, los laboratorios de constatación y laboratorios de emergencia, y bueno, y toda una red de veterinarios y profesionistas que andan muestreando y comunicando. Entonces, eso es lo que un medio de comunicación a través de una agencia o del área de comunicación social de la autoridad, pues permite ser claros en el mensaje. Entonces, yo hoy traigo, por ejemplo, hoy es muy importante en el tema de gusano barrenador hoy, ¿no? O sea, la autoridad sale, opina, informa y mantiene a la población cuando menos informada sobre qué es la plaga, si les hace daño o no, si se les contagia, si te comes, por ejemplo, a mí me preguntan, si te comes un trozo de carne, te enfermas de gusano barrenador. Si una vaca tenía gusano barrenador, no, pues ni de broma, ¿no? Pero eso es papel de la autoridad, que yo creo que en ese momento, regresando al caso de la mal llamada gripe porcina, pues fue crucial. O sea, para contener el problema tenía que ser muy clara la autoridad sanitaria, y a quien le toca hablar en términos de la población humana, pues es a la Secretaría de Salud y la COFEPRIS, que también teníamos que estar coordinados en ese momento. ¿Qué opina cada quien? ¿Qué mensaje da? ¿Qué dicen las autoridades sanitarias en salud? ¿Qué dice la autoridad sanitaria en agricultura? Y entonces siempre lo que teníamos era coordinación. O sea, en el caso de Senacica, nuestro jefe, el director en jefe, nos decía: ¿qué haces? ¿Por dónde haces? No puedes declarar cosas que se te ocurran si no tienes elementos sanitarios y evaluación de riesgo para poder ser sólido en el mensaje, ¿no? Oiga, ¿qué tan sencilla, hablando a partir de esta evidencia, es la convivencia entre las decisiones políticas y la evidencia técnico-científica?
Pues no es sencilla, ¿no? O sea, no solamente nos tocó el caso del H1N1, también lo del H7N3, lo de la encefalopatía espongiforme. O sea, emergencias que el país tuvo que contener y entonces, bueno, uno tiene los elementos basados en ciencia. El SENACICA, su función en ese momento era y sigue siendo, o sea, ser muy claro desde el punto de vista sanitario y tomar decisiones basadas en ciencia y en las recomendaciones de los organismos internacionales, léase la OMSA o la OMS, en fin, pero entonces decisiones que ya están, protocolos que están establecidos, información que tienes que recurrir, a la que tienes que fortalecerla con información científica, y entonces siempre hay un matiz político que ese no nos tocaba a nosotros, pero nuestro jefe era científico y político, y el secretario también se basaba en lo que le informábamos, pero él es al que le toca dar el mensaje político, ¿no? Entonces, tiene que haber un equilibrio, pero a los técnicos lo que nos tocaba es tratar de soportar, bueno, no tratar, soportar de la mejor manera que las decisiones las tomaran basadas en lo que recomiendan los organismos internacionales y la información que generaba los laboratorios y la vigilancia. Hacíamos una revisión de material de esos momentos donde el presidente sale a dar un mensaje oficial y lo acompaña todo el cuerpo técnico, mostrando quizá ese mensaje de ese soporte que llevaba en ese momento y para ese evento, ¿no? Soy el licenciado Francisco Mayorga, secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Desarrollo Rural. Doctor Enrique Sánchez Cruz, director de SENACICA. Médico veterinario Jaime Crivelli, presidente de la Unión Nacional de Avicultores. Muy apreciables científicos e investigadores, estimados avicultores, esta mañana nos acompañan. ¿Quieres agregar algo? Sí, yo estaba pensando y escuchándote, doctor, la importancia de vincular o tener esta cercanía entre autoridades y sectores, porque al final del día, de repente, la autoridad parece que agarra una vereda y hace su investigación y hace su trabajo, pero realmente el sector queda, mientras hay una definición, expuesto. Y hemos visto en la historia que hay ocasiones donde la realidad de lo que se está viviendo y la declaración pública, de repente de un reconocimiento sobre la dinámica que está aconteciendo, pues tienen una diferencia de tiempo tremenda, ¿no? Y en ese momento hay, o sea, digamos que está pechugando toda la presión y todo el látigo de lo que esté sucediendo, pues los sectores. Y me parece que ahí, tomando en cuenta esta experiencia, es un área que debe ser fortalecida porque es necesario esta convivencia y esta vinculación. Avanzamos ya un poquito más ahí en esta serie que traemos. Se han hecho comentarios muy atinados y muy al futuro. En este mensaje, si regresamos ahí en el tiempo, ustedes observan ya el mensaje oficial. ¿Ustedes consideraban todavía que había algo que no se estaba poniendo a la luz? ¿Consideraban que todo estaba siendo en ese momento transparente o que quizá era muy claro lo que se estaba indicando? ¿Cuánto tiempo les costó a ustedes el asumir esta oficialidad de esta emergencia? Yo en ese momento, como estaba directamente en granja, yo no tenía una posición en los organismos de representación gremial. Realmente la información no llega, ¿no? O sea, tú estás en la granja tratando de ver, de resolver los temas pues de la dinámica doméstica ahí del negocio. Entonces, cuando le relevan, digamos, esa etiqueta de influenza porcina y lo reasignan a llamarle H1N1, y empieza a ver estas muestras de empatía de los líderes de nuestro país. Inclusive recuerdo ver también lo que tú mencionas, ¿no? Al presidente Calderón comiendo carnitas y a muchas gentes de referencia tratando de mandar ese mensaje para reconstruir lo que se había derrumbado, ¿no? La credibilidad, la confianza, la tranquilidad, la certeza.
Y para nosotros eso es súper importante porque nos daba pie a que realmente pues, se reactivara la dinámica comercial pues, de una granja que tú sabes bien. O sea, cada animal que tenemos dentro de la unidad de producción, pues no se apaga, ¿no? O sea, hay una secuencia de hembras que vienen gestantes y que estaban esperando un espacio para parir y que todos parecía que estaba haciendo ahí un colapso. Entonces empezar a tener pues el poder sacar animales a partir de que la gente empezó a percibir esa confianza o esa tranquilidad fue tremendamente importante, ¿no? Pero yo sí creo que ese manejo de medios y ese tiempo que se vive, la verdad es que es como cuando estás debajo del agua y no sabes en qué momento vas a salir a respirar, me voy a ahogar o qué va a pasar. Entonces sí, ahí yo creo que a nivel de cancha, a nivel de campo, como lo vive un productor que no es un líder gremial, pues la verdad es que sí hay mucha incertidumbre. ¿Qué era más sencillo en ese momento? ¿Actuar rápido o ponerse de acuerdo? Pues las dos. Actuar rápido y ponerte de acuerdo. Y entonces, y ahí debes de tener, fíjate, lo importante es tener protocolos establecidos. Porque, o sea, no puedes estar inventando en el camino. O sea, la autoridad, los productores, primero coordinación. Y la autoridad en sus diferentes sectores, medios de comunicación, Secretaría de Salud, Secretaría de Agricultura, comunicación súper estrecha, todos los días, a toda hora. Y más en estos casos en que es una enfermedad altamente contagiosa, viral, y en la que si efectivamente toda la población está expuesta y no hay vacuna y tienes que establecer medidas, pues actuar de inmediato y comunicación inmediata, oportuna. Y comunicación a la población, a los medios de comunicación. Entonces, ahí el papel de agricultura es defender a sus sectores. Entonces, para nosotros en su momento era importantísimo defender a los porcicultores y el secretario en su momento pues, lo tomó, ¿no? O sea, lo tomó y la verdad que en la capacitación, pues a lo mejor no le habían entrenado al secretario en cómo atender una emergencia, pero se actúa ya en el camino, tienes protocolos y sabes quién sale a dar un mensaje, que no pueden hablar los directores a lo mejor de área, el director general y el director de Senacica tienen que dar los mensajes centrados, ordenados, pero lo que es muy importante es comunicación oportuna, rápida, o sea, no puedes estar esperando a que especule la gente porque te hace más daño, ¿no? El no ser claros y que la gente empiece a pensar que estás escondiendo información, entonces pues ya no solamente dejan de comer la carne de cerdo, sino ya no creen en su autoridad. Entonces, si la autoridad es clara, contundente y dando mensajes oportunos, créeme que yo creo que se brincan las emergencias de este tipo, como en su caso la de H1N1 afortunadamente no duró tanto, sí, fue muy, muy fuerte el impacto económico, pero se libró. Desde la óptica del productor, para que este mensaje salga, para que este discurso salga a la luz, debe de haber una buena interpretación de la información técnica científica para ponerla a nivel público. ¿Qué tan sencillo es para un productor o qué tan claro les parece este lenguaje cuando hemos tenido alguna emergencia como esta? Pues yo creo que muchas veces hay algo de confusión. Me parece que este entrenamiento del que señala el doctor será muy relevante porque la historia no ha venido acompañada de esa secuencia. O no desde la parte de todos los actores que participan, ¿no? Porque este ejercicio debería ser ampliado, no solamente a nivel de las autoridades, sino también de las instituciones que tienen la vinculación con los sectores productivos. ¿Cómo organizo a los productores? ¿Con quién voy a comunicar? Él, a su vez, ¿cómo va a comunicar? Y ese mensaje, ¿cómo lo va a llevar hasta el que está en la granja? Para realmente tratar de ir en una sintonía coordinada. Porque al final es un trabajo de equipo, todo esto que se va a realizar con la intención de darle garantías y certeza a una población. Entonces me parece que
es un tema que tiene áreas de oportunidad de cómo podemos atender y prepararnos mejor hacia el futuro, aprendiendo de lo que hemos vivido. Parece que queda evidente que es obligatoria esta buena comunicación entre la autoridad y el sector productivo, pero hay otro ente más que juega un papel muy importante. Ustedes ya han hecho mención del efecto que pudo haber provocado, pero ¿qué pasa cuando la prensa malinterpreta, ofrece un mensaje distorsionado? ¿Quién tiene la responsabilidad de decir esto está mal, esto no está bien dicho? ¿El sector productivo tiene una responsabilidad de levantar la mano y decir las cosas no están así? ¿O la autoridad sobre la marcha necesita ir corrigiendo y precisando esa incorrección? Pues a esto me refería yo en que es muy importante la comunicación oportuna e inmediata. O sea, oportuno en que tienes que estar a las vivas de ver qué es lo que van a declarar y cuando algo no está jalando bien, inmediatamente actuar. Entonces, ¿a quién le corresponde? Al área de comunicación social de las dependencias, estar monitoreando cómo se están moviendo los medios de comunicación, la información, si de repente, o sea, siempre hay información alarmista con tal de vender la noticia, ¿no? Entonces, las áreas de comunicación social detectar cuando hay que salir y avisarle al jefe. Entonces al jefe, a ver, pues estamos detectando esto aquí, hay que salir a aclarar en el público, reunión con los medios, con los productores, perdón, para salir juntos. Entonces aquí es siempre que nos vean, somos hermanos, estamos hermanados en la misma contingencia, a unos ayudándoles a proteger su patrimonio y a los otros ayudando a que no sea un tema de carácter explosivo a nivel social, ¿no? ¿Fue fácil controlar esta variación entre un asunto mediático de quizá alguien que quería alarmar, beneficiarse y recibir u ofrecer información correcta? ¿Ustedes sienten que en estas emergencias fue una situación que se dio de manera rápida o costó mucho esfuerzo? Tienes que ir aprendiendo sobre la marcha, ¿no? O sea, porque, como decía, a lo mejor el librito está escrito, pero muchas veces no te capacitan en cómo atender ni al secretario, a nuestro director en jefe, pues sí le tocó vivirla, pero bueno, también conforme más años tienes en el puesto, pues ya te la sabes, ¿no? Y sabes cómo actuar, en qué momento salir. Entonces, cuesta trabajo ir aprendiendo porque la realidad te enfrenta. Y muchas veces también las epidemias y la forma de atacarla son diferentes, pero en general existen unos protocolos que tienes que atender y que tomar. O sea, es conocido, por ejemplo, los cursos de comunicación del riesgo, ¿no? Entonces es donde, pues bueno, ¿cuál es la enseñanza? Que la realidad te muestra, te enfrenta, te enseña, pero yo creo que la enseñanza también es que tenemos que ser siempre bien proactivos, todos los sectores de gobierno tienen que estarse capacitando, no nada más a nivel operativo, sino desde el mero jefe, desde la mera cabeza, hacer reflexiones sobre cómo vamos a actuar en estos casos, porque una decisión mal tomada, una comunicación mal hecha, le puede costar mucho a los productores y al país. Yo lo veo desde, ahorita que pregunto si fue rápido, fue lento, si fue oportuno, cómo se manejó. Yo creo que si hablamos en particular de este caso, bueno, creo que fue un caso que se resolvió de una manera pues exitosa en un tiempo que a lo mejor no fue tan largo, dejando pues la herida que se quedó ahí y que bueno, pues alguien la pagó. Pero no hay ninguna garantía, ¿no? Lo vivimos recientemente con el tema de la emergencia de COVID. O sea, la emergencia de COVID fue una emergencia que duró 2 años, ¿no? Y que hubo un manejo mediático confuso, que no había pues, luego mucha claridad de la evolución. Y estamos hablando de un tema de salud pública. Entonces, realmente ese tema de saber cuánto va a ser la duración o saber cuánto va a ser una expectativa no es tan sencillo. Sin embargo, me parece que el mensaje, lo importante aquí será pues el que esta coordinación tiene que estar de una manera mucho más cercana para poder resolver oportunamente el daño, el posible daño. A mí me parece que la parte que ayudó a resolver fue la parte
que fue muy lúdica, ¿no? Muy práctica, que fue la de ver los mensajes de la gente comiendo carne de cerdo, que no representaba ningún riesgo. Ahí no hablábamos de ninguna clasificación de enfermedad, ni virus, ni nada, sino había un mensaje de certeza, de confianza y de cercanía de las personas que encabezaban el país. Entonces creo que ese tipo de acciones fueron contundentes en el entendimiento de la población. Yo coincido, o sea, yo creo que mucho del mensaje es certeza y confianza. Entonces, en el consumidor, que es al que vamos a afectar, pues darle claridad que lo que está viviendo no es un tema que le va a impactar en su salud, en este caso especial. Entonces, aquella imagen de los políticos, bueno, el presidente, el secretario, comiendo un taco de carnitas y pues no se enfermó de gripa, ni le pasó nada. Entonces, eso es importantísimo para los medios, que son los que van a difundir la noticia. Y estaba recordando también cuando fue el caso de vaca loca, encefalopatía espongiforme en Europa. Igual en España y en Italia el ministro y el presidente estaban echándose sus tacos de bistec, ¿no? Y de sirloin ahí, y pues a lo mejor nada más que les aclararan que no iban a tener nada, que no era una vaca loca, porque si no los pobres luego les iba a tocar, ¿no? Pero ese era el mensaje, o sea, estoy comiendo para que ustedes tengan la certeza de que nuestra producción es sana. Y entonces, el mismo mensaje, yo creo que en su momento lo que hicieron las autoridades para enfrentar este tema fue muy útil. Viéndolo quizá ya el día de hoy, ¿consideran que se pudo haber hecho algo mejor para evitar la distorsión de la información? Yo creo que no solamente situándonos en este ejemplo, sino traspolándolo a muchos otros que hemos vivido, sí me parece que es muy importante tener agilidad en tener un diagnóstico de la situación, no solamente un diagnóstico clínico de una enfermedad, sino qué está pasando en un contexto general. Hemos visto desde el sector muchas veces, o algunas veces, cómo por la falta de reconocimiento pues, de nuestras autoridades sobre lo que está sucediendo realmente en el campo, se ha retrasado el encontrar alguna solución a un problema que sí está sucediendo, pero que no ha tenido pues, la claridad para posicionarse desde el punto de vista oficial. Entonces, esos lapsos me parece que sí tienen un costo importante porque no hay la concientización del reconocimiento de un problema para la búsqueda de una solución. Yo creo que en esa parte sí hay áreas de oportunidad que se pueden mejorar. ¿Qué tan difícil creen que es corregir este rumbo o mejorar o cambiar la narrativa? ¿Es complicado? ¿Se necesita de un trabajo entre ambas partes? Pues yo diría que cambiar la narrativa, bueno, a lo mejor revisar la experiencia, ¿no? O sea, porque lo que pasa es que muchas veces estamos en una vorágine, que vives una experiencia como esta de una emergencia sanitaria y no te da tiempo de sentarte y reflexionar sobre ella. Y luego viene la siguiente y órale, y entonces, y cómo aprender a ver qué hice mal en la otra y qué tengo que corregir en esta, ¿no? Yo creo que sobre la marcha vamos corrigiendo algunas cosas que el país mejoró, y en otras más tendremos que sentarnos. Yo creo que es momento de reflexionar. Hoy hemos vivido, pues, lo de vaca loca, que a México no le tocó afortunadamente ni un caso, pero ¿cómo actuamos para prevenirla? Luego, H1N1, ¿cómo actuamos en esa emergencia? ¿Qué resolvimos? Ahorita, afortunadamente, todavía hay muchos actores que están vivos y que vivieron esa emergencia, que es momento de hacer una reflexión, de escribir algo de eso. Vivimos la experiencia del H7N3. Algo está escrito, ya, afortunadamente sí, pero necesitamos reflexionar sobre ello para que no nos vuelva a agarrar la emergencia sin preparar. Bueno, hoy gusano barrenador, ¿no? Tenemos experiencia de quien lo radicó en los 80s, sí, y que hoy podría aportar mucho para lo que se está
experimentando ahí en el país. Oigan, esta situación dejó como en la psique mundial un temor, ¿no? Escuchaban influenza porcina y decían México. Escuchamos al inicio del COVID, la enfermedad COVID, y pensábamos en China. Y se tuvo que hacer esfuerzos para dejar atrás ese estigma. En este sentido de que es una situación que tiene alcances internacionales, doctor, principalmente, ¿cómo es la situación, cómo se vive esa situación con los organismos internacionales? Bueno, afortunadamente en los organismos internacionales, pues la formación técnico-científica es alta y tienen además un consejo a quien consultan y les da opiniones, pero lo que uno tiene que hacer con los organismos internacionales es ser contundente y muy claro. O sea, detectas un caso y repórtalo de inmediato para que también no te la cobren y no te haga daño, ¿no? Entonces, en este caso, bueno, yo creo que la comunicación, además, no solo con los organismos internacionales y con tus socios comerciales, que afortunadamente eso cada vez es más fuerte. Cuando México, por ejemplo, detecta y eso afortunadamente veo que se mantiene, ¿eh? Yo fuera de la autoridad ya ahora hace más de 6 años, 7 años, se mantiene esa actitud de ser transparente. Entonces, detectar algo y comunícalo de inmediato a la OMSA, y avísale a Estados Unidos, a Canadá, que es con quienes mantienes comercio de la carne, por ejemplo, ¿no? Y sea oportuno, entonces, para tratar de ir ganándole el camino a los que van a hacer mucho ruido. Decías hace rato lo de a la gripa, en algunos países ya le empezaron a llamar en ese momento la gripa mexicana, ¿no? Por el brote del H1N1, pero en realidad pues ni era del puerco, ni fue exclusiva de México, como el brote de influenza española, y bueno, le quedó el nombre en la que ocurrió a principios del siglo XX, por su origen fue España y los brotes principales fueron en Estados Unidos, ¿no? Y la de México, bueno, aquí pues le quisieron llamar así, afortunadamente no persistió. No pegó, ni fue la gripa mexicana, ni la gripa porcina, y después ya la llamaron por su nombre, ¿no? H1N1. Y realmente yo creo que la buena preparación del país para atender emergencias sanitarias se demostró ahí. Regresando ya a su ubicación como personas y como funcionarios. Doctor, ¿hubo algo durante esta emergencia o estas otras emergencias que usted diga, voy a escribir un libro de mis anécdotas, de mis presiones, de mis satisfacciones en momentos como esto? No, pues sí, te decía yo, Ari, que me parece que es importante rescatar la historia. O sea, quien no conoce su historia, como dicen, está obligado a repetir los errores. Entonces, lo importante es, además de conocerla, dejar documentos escritos de que algo hicimos, y simplemente este podcast de ustedes hoy, pues, fenómeno, ¿no? Porque ya algo quedó, ojalá y no se aburre, y ya quedó algo ahí de lo que vivimos. Ahora, entrando en materia de lo que fue la influenza aviar, la gripe aviar, pues sí, yo recuerdo muy bien que aquí, incluso escribimos un libro, o sea, ahí sí hay una memoria escrita de cómo se vivió la experiencia de la influenza aviar. Entonces, ahí, de pronto nos avisan en la región de los Altos de Jalisco que se están muriendo las gallinas. Y a quien le avisan es a mi jefe, al doctor Enrique Sánchez Cruz. Pero el doctor Enrique Sánchez Cruz le avisó el secretario. Fíjense, aquí lo interesante es que si bien los protocolos funcionaron para contener, no funcionaron para obtener la información inmediata de primera mano. Porque a nosotros nos avisaron, creo que por ahí del mes de abril del 2012 fue, ¿sí? Y y el problema ya existía desde
principios de año, o sea, yo creo que 2 meses antes. La influenza aviar es una enfermedad súper contagiosa que se reproduce rápidamente, el virus cicla muy rápido. Entonces, cuando ya entró una granja, pues ahí es una mortandad muy alta, ¿no? Entonces, cuando al secretario le avisan es porque los productores ya estaban enfrentando un problema muy grave. Primero pensaban que era una influenza común de las que estaban acostumbrados a enfrentar en la zona, y pues no fue el caso. Ellos vacunaban y las aves se seguían muriendo. Y no le habían avisado al operativo, al de CPA de la zona. Y entonces, entre los productores se empiezan a comunicar que, oye, hay un caso medio extraño, aquí se están muriendo más y más y más gallinas, y al que le avisan es al secretario. ¿Por qué al secretario? Pues porque era su paisano. El secretario, en ese entonces, él era precisamente de Jalisco, él es de Jalisco, y entonces le reciben una comunicación por teléfono y le dicen que algo está pasando, que las gallinas están muriendo, que no logran contener. Entonces el secretario de inmediato le avisa al doctor Enrique Sánchez Cruz y le dice, Enrique, manda a tu gente a ver qué está pasando. Y manda al coordinador de la CPA de la zona, el doctor Laureano, y Laureano llega y empieza a preguntar, y pues sí, él ya había escuchado rumores de que había muertes de gallinas, pero esas muertes ya eran millones de gallinas, ¿eh? Entonces, y él, pero no lo comunicaban, o sea, enterraban, hacían las gallinas, se les morían, hacían hoyos y las enterraban. Y cuando Laureano se da cuenta, pues ya empieza a entrar a las granjas y le avisa a nuestro director en jefe, el doctor Sánchez Cruz, y él me dice a mí, pues ponte buzo a ver qué está pasando. No, Laureano no se tardó ni 2 días, porque él ya tuvo el acceso a los productores y los productores nos avisaron y ahí es cuando empieza la emergencia, ¿no? Entonces a mí me toca hablarle a los directores al de epidemiología, al de campañas, al de la CPA, a la gente de comunicación social, y nos empezamos a juntar para ver cómo vamos a enfrentar el tema. Entonces, desde armar entonces ahora sí el operativo, a contener bueno, primero identificar qué tan grave es el problema. Y luego, afortunadamente, teníamos muy, muy buena relación con lo que era en ese momento la Policía Federal Preventiva, hoy la Guardia Nacional, y con el Ejército. Y entonces nos ayudaron a poner contención física. O sea, cuando el tema lo empezamos a detectar que estaba sumamente grave, informar al secretario, le hacíamos notas diarias de información técnica, cuántas aves teníamos, cuántas granjas se habían visitado, qué tanto estaba avanzando el problema. Teníamos pues identificado perfectamente las áreas de contención, aparecía un caso y lo graficabas y ahí te ibas avanzando. Afortunadamente en ese momento no se nos salió de los Altos de Jalisco. Solamente estaba afectada en la zona de Tepatitlán, Pegueros, y llegaba ahí cerquita hacia San Juan de los Lagos. Pero de ahí no salió y ahí lo malo es que eran muchísimos millones de aves, ¿no? Y que el secretario, en ese momento La Bastida, que el secretario Francisco, ¿cómo se llama? El tu paisano. ¿Alberto? No, Cárdenas no era era el secretario. Bueno, nuestro secretario en ese entonces, que repito que estaba muy vinculado con el sector, él actuó. Mayorga, el secretario, perdón, el lapsus, el secretario Mayorga, además tenía un conocimiento súper claro del sector. Tan solo 2 días después de la notificación de la emergencia, nuestros científicos y nuestros técnicos ya sabían a qué virus se enfrentaban. 25 días más tarde, ya habían desarrollado y probado una vacuna eficaz contra la enfermedad que fue determinante para controlar el virus con rapidez y contundencia.
Entonces eso nos ayudó mucho a que él no puso límites, ¿no?, en los recursos que necesitábamos para poder atender la emergencia. Y él informarse directamente todos los días nos estaba buscando notas de información. Y afortunadamente también decía yo, los recursos con los que contaba el Senacica ya desde el punto de vista del laboratorio eran estupendos. O sea, la secuenciación genómica del virus de la influenza aviar lo hicimos, tardó 2 días más o menos y no dormían los técnicos, ¿no? Hasta que confirmaron que era H7N3 y entonces ya los epidemiólogos del grupo de epidemiología y análisis de riesgo empezaron a secuenciar y a identificar contra las genomas publicados del virus para ver a cuál se parecía y entonces identificar de dónde nos había entrado el virus, ¿no? De con qué aves había llegado. Y afortunadamente había, como la CPA tenía vigilancia, 2 años atrás habíamos detectado un virus en los humedales del Lerma, que cuando se secuencia el virus de los humedales, resultó que era igual al virus que estábamos detectando en abril de 2012. Entonces, lo comparamos y y lo mandamos a Estados Unidos también la secuencia para que nos ayudaran a confirmar que lo era. Y entonces, al final de cuentas, ese virus del pato, aislado de los humedales del Lerma, es el que nos permitió que lo utilizáramos como virus vacunal para producir una vacuna en el SENASA en un tiempo récord de 65 días, ¿no? O sea, la verdad que ningún país había hecho eso que nosotros hicimos. Fue una decisión inmediata, bien soportada técnicamente y ayudada por nuestro director en jefe y el secretario Mayorga, ¿no?, que realmente se puso del lado de los productores y además cada semana teníamos que estar ahí en reuniones con los productores para informarles, ayudarles, ver que dispuso de un recurso extraordinario el secretario para apoyar a los que estaban perdiendo todas las gallinas. O sea, recordarán ustedes que el precio del huevo subió, me acuerdo, andaba en 12 pesos el kilo, subió a 56 pesos en un lapso de mes y medio, o sea, no había gallinas, ¿no? Entonces el huevo no había y luego me acuerdo que queríamos, nos decían de pronto que había que importar huevo, economía, nos presionaba, no, pues traigan huevo pues, para bajar el precio, pues ¿de dónde lo traes? ¿No? O sea, México era el principal productor de huevo, o sea, comemos mucho huevo. Y entonces, satisfacer la demanda de una población consumidora cuando eres el primer país productor de huevo y se te mueren 30 millones de gallinas, pues es una locura, ¿no? Entonces querían traer que de Malasia, de Singapur, de Vietnam, de no sé, de Colombia. Pues no, imposible, porque ahí hay virus también que no, o sea, a lo mejor hay protocolos para garantizar que no van a traer los virus, pero no te puedes arriesgar, ¿no? Ya tienes una epidemia de H7N3. Traerte un virus de H5N2 o algo que no existe en el país de una variante que esté circulando en ese país, pues es peor riesgo, ¿no? Te enfrentas a algo tremendo. Y luego los productores nos presionaban mucho para que les autorizáramos una vacuna, que querían que la trajéramos de Pakistán, me acuerdo, de H7N3 que le estaban produciendo allá. Y entonces en ese momento el que era director del SENASA lo mandamos para que revise los laboratorios si cumplían con los estándares de buenas prácticas, los GLPs, a ver si podíamos confiar en esa vacuna. No, hombre, ni de broma, ¿no? O sea, regresa con el informe y no, pues no. O sea, no te puedes tampoco arriesgar a traer un biológico que no te va a resolver nada. Y entonces, bueno, nos tocó inventar muchas cosas en el camino y darnos cuenta que teníamos unos servicios veterinarios fuertes y que había posibilidades de coordinar. Ahí sí mantuvimos mucha coordinación con COFEPRIS también, porque el interés de COFEPRIS era que no brincara la población humana. Entonces,
Me acuerdo que en todas las granjas hacían muestreos en los trabajadores de granja para ver si no se infectaban, si había... no pasó más allá de a lo mejor una ligera irritación de garganta y todo, pero nunca tuvimos reporte de un caso en humanos. Oye, Toro, y ahorita que te escuchaba, si bien como autoridad tú estás queriendo desarrollar todos tus protocolos y tener los diagnósticos y las secuencias, ¿cómo fue la experiencia con los productores? Todos los productores fueron abiertos a presentar su información. Hubo quien guardaba, no decía. ¿Cómo vivieron esa parte? Porque lo hemos vivido en otras experiencias, Sí. pero en este caso que tú lo enfrentaste, ¿cómo Pues lo viviste? después de esto que te digo que al secretario Mayorga fue al primero que le comunicaron y que llevaban 2 meses ocultando la información, porque sabían que si aislábamos el virus en una de sus granjas, las íbamos a sacrificar, como fue, porque es una enfermedad exótica, ¿no? O sea, ahí sí, y no es un parásito como el gusano barnador, aquí es un virus, entonces, y de alta contagiosidad. Entonces, la comunicación con los productores, primero después de que no comunicaban nada, después de que se dieron cuenta que o avisaban o nos iba peor, la comunicación fue muy abierta. Nos reportaban, teníamos, y entonces ahí la instrucción del doctor Sánchez Cruz era atiende. Y entonces mandamos a la gente de CPA, ahí estaban viviendo en una área digamos, de atención de emergencia que se estableció en el comité en Jalisco. Y ahí vivía prácticamente nuestra gente de la CPA y la gente de los que andaban en el operativo. Teníamos más de 80 personas en toda la zona de Jalisco trabajando y de la mano, ahí sí ya con productores que permitían el ingreso, comunicaban, cuando tenían una sospecha avisaban porque sabían que el que no avisaba le podía ir peor, se le iban a morir más gallinas. Y luego cuando el secretario Mayorga consiguió un recurso a nivel federal y que pues, se podía apoyar a los productores para que pues, más comunicaban, porque se le iba a apoyar al que comunicaba que se le habían muerto las gallinas, ¿no? Si no avisabas, pues de dónde tendríamos que sacar información de cuántas eran, cuándo se murieron, cómo se murieron, y entonces ya había condiciones para comunicar más rápidamente. Entonces, y también el área de ganadería de agricultura, que estaba encabezada por el doctor Everardo González, también sumó, o sea, para ayudarnos a hacer cálculos de cómo apoyar a los productores, indemnizar, etcétera. Pero creo que ahí sí la coordinación institucional entre las áreas de comunicación social y los técnicos, la Unión Nacional de Avicultores fue súper importante ahí, ¿no? Para que ellos nos ayudaran a coordinarnos con otros productores, no solo los de Jalisco. O sea, estaba en riesgo Querétaro, Puebla, donde hay mucha movilización de aves, ¿no? Y algunos casos que se empezaron a presentar fue por movilización de excretas de ave. Entonces, era ser claros, comunicar oportunamente. Y entonces los productores eran los que más nos presionaban para también ser muy transparentes con ellos. Les decía yo que se produjo la primer vacuna de H7N3. Era una vacuna atenuada que se produjo en el SENASA en Tecámac. Y cuando se dio el bandera, Pronavive fue el que la produjo. Y cuando se les manda a los productores estaban pero ansiosos de veras, ejércitos de vacunadores para poder estar vacunando porque esa es una vacuna intramuscular. Entonces la tenías que poner en la pechuga. Entonces imagínate para vacunar 2 millones, 3, 5, 10 millones de gallinas, ¿no? Y entonces producir suficiente vacuna para empezar a lograrlo. Y además no la podías soltar si no estabas cierto de que la vacuna iba a servir. Y sirvió, se contuvo el brote y no, hombre, los productores muy contentos. Ya, ¿qué pasó después? Ya no es mi periodo, pero ya es, pero eso es otra historia, ¿no? O sea,
dónde fallamos, etcétera, pero en ese momento se contuvo el brote. Y les decía yo que el país va avanzando y afortunadamente se va consolidando. No han desaparecido las instituciones, los laboratorios siguen funcionando, los grupos de emergencia ahora en Gusano Bernador se siguen manteniendo, se consolidan. Entonces, los laboratorios de referencia están equipados y si vemos al pasado, o sea, a mí me tocó vivir muchas experiencias en las yo salí de un laboratorio, fui director de un laboratorio y ahí fuimos viendo cómo se iba fortaleciendo las herramientas diagnósticas, ¿no? Hoy un diagnóstico que en ese momento a lo mejor me tocó vivir el de H7N3, por ejemplo, cuando recogían nuestros técnicos en campo una muestra y la mandaban al laboratorio a secuenciar. Bueno, ya contábamos con secuenciador genómico y se tardaba 2, 3 días, ¿no? La secuenciación. Hoy el Senacica tiene laboratorios que mandas un fragmento, una muestra, y la secuencias y en menos de medio día ya está secuenciada. Entonces, tenemos plataformas muy eficientes para trabajar y para compartir información, y entonces puedes obtener resultados que te permiten tomar decisiones inmediatas. Entonces, el país ha avanzado, sí, mucho, se ha fortalecido diagnósticamente y se ha fortalecido en la vigilancia y en sus protocolos de comunicación y en la comunicación entre productores y autoridades. Si pudiésemos hacer una reflexión, entendiendo que así es que en cualquier momento se puede presentar una crisis de grandes dimensiones, ¿ustedes consideran que hoy estamos mejor preparados para enfrentar una crisis sanitaria? Yo creo que sí. O sea, yo creo que hoy tenemos mejores herramientas, mejores elementos, tenemos organizaciones con una mejor estructura. Yo creo que el sector pecuario mexicano está profesionalizándose. Eh, Obviamente esto ha tenido un costo, esta profesionalización, porque hay productores que se han ido quedando en el camino, los que se han quedado han ido tomando un papel mejor organizados, y que permiten también que el enfrentamiento de una crisis podamos hacerlo de una manera más eficiente. También me parece que es importante que profesionalismo en los mensajes, en la interlocución, en la participación, en la colaboración, debe de seguir fortaleciéndose, porque aquí tendremos que ver la manera de cómo podemos sortear pues, los obstáculos que se nos vengan, pensando en que no es sencillo ser autoridad, ¿no? O sea, porque no solamente escuchan las voces de los productores, hay un montón de grupos tratando de poner sus mensajes de acuerdo a la dinámica que se esté viviendo, y seguramente todo el mundo querrá tener parte en las acciones que se vayan a desarrollar. Y bueno, yo creo que ahí la claridad, la buena mediación y el encontrar pues las rutas adecuadas pues será lo que nos ayude de liderazgo de la autoridad, pues impulsando y respaldando desde los sectores productivos. ¿Creen que se mantenga una separación como la que en ese momento se mostró, pero que se corrigió sobre la marcha y que tuvo costos? ¿Creen que siga habiendo una separación entre el concepto de salud animal, la salud pública y la comunicación? Pues yo creo que, mira, con mucho también, a mí me parece muy bueno que en el mundo, no solo en México, en el mundo ha avanzado mucho el concepto de una sola salud. Entonces, este fue un fenómeno, el de H1N1 es un ejercicio de una sola salud. El de la resistencia antimicrobiana, el de H7N3, es un ejercicio en el que tenemos que interactuar salud pública, salud animal y medio ambiente. Y entonces creo que el enfoque ese que ha ido permeando cada vez más es muy útil para poder enfrentar un fenómeno de este tipo. Entonces yo diría, bueno, ¿qué rescataría yo de estos ejercicios? Pues que necesitamos mantener una comunicación permanente, no sé si se sigue dando, qué bueno,
pero protocolos y comunicación permanente entre las autoridades de estos tres, de entrada estos tres que estoy comentando. Reuniones permanentes, establecer una plataforma de trabajo sobre una sola salud para que cada quien identifique el área de competencia que le corresponde, interactuar todos juntos y contener un problema como este. Y bueno, y lo que el SENACIC hace, que es mantener ejercicios permanentes de capacitación de su personal en los grupos, bueno, no solo de su personal, perdón, en todo el medio, el sector ligado en todo lo que es atención de emergencias sanitarias. ¿Qué es lo que no vemos en una crisis? ¿Qué es lo que seguimos sin ver en medio de una crisis? ¿Cuál es el punto ciego de una crisis en materia de seguridad alimentaria? Pues, digamos, ¿qué es lo que no vemos? Fue el principio de la charla, ¿no? De que, a ver, ¿de qué vamos a comentar que no vemos o que no decimos, ¿no? Por ejemplo, una serie de actuaciones, decíamos de ser transparentes y de comunicación rápida. O sea, ¿qué no vemos? Por ejemplo, cosas en las que no estábamos entrenados, ¿no? Como, ahí sí me estoy acordando ahorita de cuando surgió el H7N3. A mí nadie me había explicado cómo me voy a comunicar con el director general de salud animal. Yo era director general. ¿Cómo me voy a comunicar con el de Estados Unidos y con el de Canadá? Y para avisarles, pues que en México había aparecido un caso, ¿no? Y que les tengo que hablar y con la verdad y decirles con toda claridad. Y luego en México de pronto, pues no teníamos, o sea, si bien nuestras plataformas tecnológicas eran eficientes, pues necesitábamos confirmar que lo que yo había aislado o que los técnicos del SENACIC habían aislado era, y que luego íbamos a tener que producir una vacuna y íbamos a necesitar a alguien que nos ayudara. Pues eso no está escrito, ¿no? Y entonces buscar con los científicos norteamericanos a ver dónde está el mero de la influenza aviar, ¿no? Para que nos ayudara el doctor Swain, buscarlo, o sea, yo no tenía su teléfono, a ver, ayúdame Swain. No, pues no. Entonces, o sea, buscar contactos, apúrate, información clara, oye, ayuda. Y la verdad que las respuestas son buenas. Muchos científicos buscan cómo apoyar, cómo colaborar a resolver, y entonces eso lo aprendes en el camino. Yo en ningún lugar escribí ahí que, oye, cuando se te presente un caso, agarra y busca el teléfono del doctor fulano. Y dile que necesita su apoyo, ¿no? Pues, o sea, se te van ocurriendo cosas en el camino, como esta que les decía, como la comunicación oportuna, como buscar, a ver qué tan empático va a ser el director. Normalmente la relación entre autoridades sanitarias entre los países es muy abierta. Y cómo ser tan transparentes para que crean en ti, ¿no? O sea, si no les das confianza y empiezan a no creer en tus decisiones técnicas, pues ya ahí ya se echó a perder el negocio, porque entonces no puedes avanzar tan rápido como esperas y no puedes comunicar basado en ciencia o en un tercer país que te ayuda a detectar o a confirmar algo. Pues a lo mejor te van a preguntar los medios, oiga, ¿y a dónde lo mandó, no? La confirmación de un caso. No, pues lo mandé aquí a un ranchito. No, pues no. O sea, lo mandé con el que mayor confianza tiene en los servicios sanitarios del mundo, ¿no? Entonces a Europa, Estados Unidos, a Canadá, Sudamérica, etcétera, donde estén los laboratorios de referencia. O sea, hay que aprender a utilizar los recursos con los que contamos, y entonces por eso la comunicación abierta y oportuna es muy útil. Yo creo que es importante que dentro de estos grupos que se mencionan, donde participan todos los actores que están vinculados en la cadena, deben de poder empatizar, porque ayuda mucho el poder escuchar a las demás partes y entender la preocupación de lo que están viviendo, porque cada uno tendrá alguna necesidad o alguna inquietud, y que los mensajes se tendrán que construir tomando en cuenta un poco las necesidades de todos, y quizás pues la demanda de uno no sea estrictamente como pueda materializarse su petición, pero sí el encontrar el cómo, entendiendo
lo que le preocupa, podemos mandar los mensajes claros, un poco tratando de mediar las necesidades que tienen las partes interesadas. Para poder finalizar esta charla, si pudieran ustedes regresar a sus respectivas crisis y cambiar solamente una cosa, pero que no fuera técnica, sino estructural, ¿qué sería? Pues, yo, regresando a esto, o sea, afortunadamente sí veo que ha avanzado, pero por ejemplo, en el caso de la autoridad sanitaria, ser lo suficientemente claro para convencer al jefe, en este caso al secretario, por ejemplo, y el secretario a su vez al presidente, o sea, hasta ese nivel tiene que llegar para que el presidente tenga la sensibilidad de que cuando aparece una emergencia de este tipo, pues no la tiene que pensar dos veces. Tiene que haber, así como hay los planes de N3 para atender emergencias medioambientales, terremotos, inundaciones, etcétera, pues esta es una emergencia sanitaria, un plan de N3, en el que tiene que haber recursos suficientes para contenerla. Entonces, disposición de inmediato, cuando algo aparece y se valora el impacto que va a tener, ahí están los recursos para que te muevas de volada. Entonces, hoy, afortunadamente, se ve que se le están poniendo recursos a lo de gusano barrenador, pero pues la verdad que ahí no debe haber límite. O sea, necesitas, en el caso de la influenza, ¿no? O sea, afortunadamente cuando nos tocó vivir la de H7N3, el secretario era muy empático para entender el problema y para convencer al presidente en su momento que dispusiera de recursos, y nos citaban en presidencia y allí íbamos y nos abrían la puerta, pero a eso tiene que estar acostumbrado el presidente también, a que en estas emergencias hay que actuar de inmediato y abrir la cartera y órale, soltar. Yo creo que es importante el ser institucionales, porque tratando de hacer de esa reflexión estructural de la que mencionas, yo creo que participan algunos elementos en la ecuación que a veces no es fácil percibirlo, que participan egos de personas, participan intereses personales que de repente se vuelven armas institucionales, ¿no? Cuando debe de haber una estructura comunicacional eficiente, pero ¿qué pasa si con el que tengo que comunicarme no me cae bien? Y puedo tener pues esa falta de comunicación porque no quiero ceder la parte personal, pues me puedo cargar parte de un gremio, ¿no? O de un sector. Entonces me parece que ese tema es difícil percibirlo, pero también llega a jugar en algunas ecuaciones, y me parece que estructuralmente la institucionalización y la profesionalización de los sectores en vinculación con su autoridad será fundamental. Las crisis sanitarias no solo se enfrentan con ciencia, sino con estructura y comunicación. En 2009, 2012 y en 2020 aprendimos que cuando la información técnica no se traduce bien, el vacío lo llena el miedo, la especulación y el estigma. Hoy los riesgos son distintos, pero el desafío es el mismo: decidir a tiempo, comunicar con precisión y transparencia, y entender que no explicar también es una forma de fallar. Porque los problemas sanitarios pasan, pero los errores de comunicación se quedan y se pagan caro. Bien, pues ahora sí podemos hacer nuestro cierre correcto, ya podemos despedirnos. Les agradecemos mucho su participación, les agradecemos esta óptica con la que están tocando este tema. Nuestro interés es justo develar lo que no queda a la luz pública, y no develarlo en un sentido de intriga, sino en realidad tomar esta experiencia para construir mejores tomas de decisión. Muchas gracias a ambos por estar aquí y por lo valioso de esta charla. Yo soy Aribén Tobar y esto fue Punto Ciego, el lugar donde ponemos a la luz lo que necesitamos aprender antes que se vuelva demasiado tarde. Este episodio contó con la dirección editorial de Iván Espinosa
Idea creativa, dirección, guión y coordinación de invitados, Dalia Serna, y la conducción estuvo a cargo de Ari Bentobar. En el equipo también participan Gina López en escenografía, utilería, montaje y asistencia, Valeria Soto en diseño y comunicación digital y Gabriela Aldana e Ilse Morales en atención a invitados. Heriberto Hernández es nuestro presidente editorial. Punto Ciego es una producción de Opormex Studios. Si valoras el impulso a la porcicultura mexicana y la generación de contenidos de valor, te invitamos a unirte a nuestro equipo de patrocinadores y membresías. Nuestra industria necesita aliados como tú. Visita www.opormex.org.mx y encuéntranos en todas las redes sociales. Gracias por escuchar.